Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar de nuevo por acá, como todos los sábados, en este maravilloso programa. En esta ocasión tendremos un maravilloso podcast en donde hablaremos acerca de un gran pensador y filósofo alemán, como lo fue Herbert Marcuse, quien nos dejó grandes enseñanzas y grandes aportes, como lo fue el hombre unidimensional. En esta ocasión nos acompañan estas grandes estrellas como es Michelle Torres, Karen Umaña, Christopher Campos, José Cruz, Carlos Girón y su servidor Brian Díaz, en donde abarcaremos temas acerca de Herbert Marcuse y hablaremos de todo lo que fue él, su biografía y todo lo que nos dejó. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Daremos la palabra en este caso a Josué y seguiremos las rondas a terminar con Carlos, ¿ok? Bueno, primeramente hablaremos sobre la biografía de Herbert Marcuse. Pues dice que nació en Berlín, Alemania, el 19 de julio del año 1898. Prácticamente nace en el seno de una familia judío-alemana, que sus padres fueron Gertrud Kreslowski y Karl Marcuse. Muere el 29 de julio de 1979 en la República Federal Alemana, o más específicamente en el territorio de Starnberg. En su juventud milita en el Partido Socialdemócrata Alemán, el cual abandonó en 1919 tras el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Tras esto, luego se dedicó a estudiar y recuperar la dialéctica hegeliana, en el sentido marxista. Más que todo se dirigió al seguimiento de Marx. Presentó la teoría crítica de Horkheimer. Se dice que Marcuse fue filósofo y sociólogo alemán, al igual que se desempeñaría como militar en la Primera Guerra Mundial. Hay quienes dicen que fue influenciado por Weber, Marx e incluso el gran psicoanalítico y podría decirse padre de la psicología, Sigmund Freud. Esta para estar en el Partido de la Nueva Izquierda, movimiento compuesto por activistas realizando una campaña por una amplia gama de cuestiones sociales, no sé. Marcuse cursó sus estudios referentemente en Berlín y en Freiburg, o Friburgo, como se pronuncia. Se dice que en esta última, Freiburg, fue donde se licenció. Y dice que en referentes estudios se comenta que se interesó por la sociología en 1920, influenciado por los grandes sociólogos que acabo de mencionar anteriormente, que eran Weber, el marxismo crítico, que fue lo que más me encantó, se comenta, incluso Hegel. El pensamiento filosófico de Marcuse definitivamente comenzó tras tener un contacto cercano con Max Horkheimer, uno de los máximos representantes de la famosa escuela de Frankfurt, junto con Adorno. Esta escuela es el nombre de un grupo de intelectuales que promovían las teorías por el psicoanalítico Sigmund Freud y los filósofos Hegel y nuevamente Marx. Se integra definitivamente a este instituto allá por los años de 1933. La vida temprana de Marcuse en la capital alemana de Berlín tuvo impactos duraderos y constantes en su perspectiva política y en su activismo social, en comparación con las experiencias más provincianas de Frankfurt, de Horkheimer y Adorno. Herbert Marcuse, miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, al cual renunció en 1919 tras la muerte de Rosa Luxemburg. En los siguientes años se dedicaría a estudiar y recuperar la didáctica hegeliana en el sentido marxista. Desde entonces, Marcuse tomó como suya la teoría crítica de la sociedad de Horkheimer y con esta publicación una serie de ensayos, de los cuales sobresalen en Über der Affirmative Charakter der Kultur y zur Kritik des Hedonismus, que es un nombre en alemán. Al igual que otros académicos judíos, Marcuse dejó Alemania con la llegada al poder del nazismo. Vivió por un tiempo en Ginebra y luego se trasladó a Nueva York. Poco tiempo después se convirtió en miembro del Instituto Institute of Social Research de la Universidad de Columbia de 1942 a 1950.
trabajaría en el Office of Strategic Services de 1951 a 1952, solamente un año, y sería docente e investigador en el Russian Institute de la Universidad de Columbia. También trabajó en el Russian Research Center de la Universidad de Harvard entre 1953 y 1954. Los trabajos publicados en ese entonces tienen reunidos en su obra El marxismo soviético. En ese mismo periodo enseñó ciencias políticas en la Universidad Brandeis, luego dictó clases en la Universidad de California y en la Universidad de Harvard. Si bien vivía en Estados Unidos, viajó en numerosas ocasiones a Europa, donde también dictó conferencias. Estudioso de la obra de Marx propuso una revisión de su figura, del marxismo y el concepto de revolución. De esto le haría en su ensayo El final de la utopía. Igualmente ejerció labores en la Universidad de Harvard y Berkeley como filósofo político y como activista de los asuntos sociopolíticos en los años 1950 y en los 60. Durante los últimos años de su vida, Marcuse desarrolló parte de sus estudios en estética y en el arte en una de sus obras finales llamada La Dimensión Estética, en 1979, en la cual apostaba por la emancipación cultural como parte de la transformación revolucionaria de las sociedades. Tal percepción estuvo influenciada por el italiano Antonio Gramsci, quien 4 décadas antes había postulado dicho pensar. Esa liberación cultural también la fusionó con la relación del hombre en aspectos tecnológicos y económicos en su desarrollo cotidiano, especialmente cuando estos métodos especializados iban avanzando constantemente con la evolución humana. Finalmente, las ilustraciones de Marcuse compilan aspectos psicológicos, sociales y políticos que se fusionan entre sí para el desarrollo del hombre en el mundo. Herbert Marcuse falleció en Nuremberg, Alemania, el 29 de julio de 1969. Aportes de Herbert Marcuse. Para hablar de Herbert Marcuse y un poco de su teoría crítica, primero tenemos que hablar de su adhesión a la escuela de Frankfurt. Para ser más exactos, primero vamos a recordar qué es la escuela de Frankfurt. Es una corriente o una escuela crítica fundada en Alemania en 1923 en el Instituto de Investigación Social, pero luego, debido a la persecución del totalitarismo, es trasladada a Estados Unidos en la Universidad de Columbia en 1934. Su enfoque de investigación social es multidisciplinario. Tiene influencias del marxismo, pero no del marxismo ortodoxo, o sea, no alineado con Moscú, de la sociología y también del psicoanálisis. Ellos hacen una crítica a la modernidad en sus bases mismas, en el iluminismo, en la racionalidad del sistema de producción de la industrial. Por ende, ellos consideran que el fascismo o los grandes regímenes totalitarismos que azotaron en el siglo XX no son solo algo exógeno al sistema capitalista, sino muy por el contrario, son el emergente de dicha racionalidad, o mejor dicho, su expresión más extrema y consumada de racionalidad técnica, opresora y basada en las fuerzas productivas. En su libro Eros. La Escuela de Frankfurt nace en 1923 y tuvo su auge desde los años 1951 hasta 1960. Es una escuela donde se mantenían los ideales de Karl Marx, Hegel y Sigmund Freud, ya que los conocimientos de ellos han sustentado la base de dicha escuela. La escuela de Frankfurt es histórica, ya que a ellos se llevan de manera recurrente a científicos calificados para exponer diversos trabajos de investigación. En la escuela de Frankfurt se realizaban investigaciones sobre sociología, filosofía y las ciencias sociales en combinación, además de integrar el materialismo histórico con el psicoanálisis y estudiar pensadores críticos como Schopenhauer, Nietzsche y Kleist, siendo la teoría crítica la manera racional en la que se trata de explicar la realidad humana desde la visión de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt siempre mantuvo dos objetivos primordiales, los cuales eran unificar bajo el concepto de teorías distantes
unificar bajo el mismo concepto teorías distantes e incluso contradictorias y minimizar las diferencias teóricas entre los diferentes autores. Teorizar las cosas en vez de ser tan prácticos era el distintivo de dicha escuela. El anticomunismo americano y el antisocialismo fueron los ideales opositorios de dicha escuela de pensamiento crítico. La principal crítica a la escuela de Frankfurt fue que la economía libre y el socialismo eran totalmente incompatibles. Resultado de la guerra y la Revolución de Noviembre, muchos jóvenes estaban convencidos de la superioridad del socialismo como forma económica y de la posibilidad de realizarlo, y se dedicaban al estudio de teorías socialistas para asumir lo más pronto posible una posición dirigente en el movimiento obrero y en el orden social socialista. El Partido Comunista Alemán tuvo gran influencia en las discusiones de dicha escuela. Bueno, buenas tardes. Como hemos podido ver, Herbert Marcuse ha generado grandes aportes dentro de la psicología. En esta ocasión vamos a retomar uno en especial, el cual es el Eros y la civilización. Marcuse retoma la teoría freudiana, la cual habla sobre la civilización, que para Freud es la lucha entre el instinto de la vida y la muerte, las cuales son nombradas como Eros y Tánato. En el Eros, en el instinto de la vida, se aplican las fuerzas sublimadas para un bienestar de la cultura, y en el Tánato, que es el instinto de la muerte, se encuentra la destrucción, o lo que para Freud sería huida del dolor o del malestar. La relación entre estas dos da como resultado la dialéctica, la cual dice que Eros puede ser destructor para imponer sus condiciones, y el Tánato aspira a la quietud última. Siguiendo con esto, Freud menciona que la historia del hombre está compuesta por instintos reprimidos, o sea, la renuncia a los instintos, pero que esto ocasiona un ser agresivo, y que si no se reprimiera, no se generaría esa agresividad, a lo cual Marcuse contradice, ya que menciona que si no se reprimen esos instintos, la naturaleza egoísta del hombre saldría y de igual manera causaría destrucción. Sumándole a esto, al aparato psíquico humano se le divide en tres ámbitos, el cual sería el ID, el ego y el superego. En el ID la persona no conoce de valores, ni lo bueno ni lo malo, simplemente acude a satisfacer sus instintos. En el ego ya sucede conforme avanza el tiempo y se crea una identidad de la persona, la cual altera la realidad conforme al interés del ID, buscando cuidar de este. Aquí se podría adaptar, mejor dicho, a las normas sociales que en el mundo exterior se exponen. Y por último, en el superego, lo más importante, como dice el régimen burgués, es lo más importante de la vida humana, que básicamente va asociado a la moral. Y esto se establece desde cortas edades gracias a los padres que inculcan en los pequeños normas morales que a medido caso puede llegar a sentir culpabilidad cuando se irrumpen estas normas. Perfecto, con esto cerramos el podcast entonces.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus aportes y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado por el mismo canal y a la misma hora. Que estén muy bien. Hasta luego.